el centro de las noticias y comentarios en las últimas horas es lo que pasó recientemente con un ex cantante de reggaetón mundano, conocido como Daddy Yankee, quien se retiró recientemente de los escenarios y de toda la industria musical del mundo hace pocos días atrás, debido a lo que, según él afirma, tuvo un encuentro con Jesucristo y el cristianismo, pero que esta vez fue captado dando una prédica en una iglesia evangélica, por lo que todos los medios de comunicación están contándolo por todos lados, incluso atribuyéndolo ya como pastor, como predicador oficial, en donde incluso ya muchos creyentes también lo están catalogando como predicador y pastor. Él dijo en su prédica: es la primera vez que voy a dar un mensaje fuera de mi iglesia, así que estoy rompiendo el hielo con ustedes. Gracias a la pastora, con el título que voy a predicar es La Nueva Criatura. Además, él dijo: en el mundo artísticamente me conocían como Daddy Yankee. He tenido la oportunidad, la misericordia de Dios de recorrer el mundo. Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Él afirmó que dejó de seguir a Dios hace muchos años atrás por el orgullo, y el orgullo lo arrastró hacia el mal, creyéndose incluso que nadie lo podría detener, afirmando que él construyó su torre de Babel, hasta el día en que llegó un verdugo en su vida, tal como dice él, y se trató de una enfermedad. ¿Y qué me falta de Dios? El orgullo. Y por eso, él me dijo: te voy a enviar un verdugo, la salud. Y que ese fue el motivo que hoy se acerque a Dios, y deje todo el mundo atrás. Ahora, quiero que presten mucha atención a esto. No hay duda que hay celebración en los cielos cuando un alma se arrepiente. Y por supuesto no hay duda que hay gozo en la iglesia cuando vemos a almas nacer de nuevo. Pero la Biblia nos dice que vamos a poder saber cuando alguien está siguiendo los caminos de Dios, cuando sean manifiestas las obras del Espíritu, cuando sean manifiestas los frutos del Espíritu en esa persona. En la actualidad, la iglesia contemporánea, metida dentro de la iglesia, está llamando cristiano a cualquiera que solo diga Jesús. Y solo con decir esto ya lo están catalogando como cristiano. Y causa de eso, estas iglesias modernas están colocando en los púlpitos a famosos que se decían llamar cristianos. Creo que si ya conoces de Dios hace algún tiempo, habrás visto la cantidad de casos que han ocurrido, en donde famosos que se volvieron a Cristo son puestos en los púlpitos a predicar. Pero pasado un tiempo, regresan a su vieja vida, y lo que es peor, arrastran con ellos a muchos que eran parte de creyentes. Conocemos un caso muy cercano, por ejemplo, donde una famosa artista que un día dijo conocer a Jesús, y que en solo días ya la habían puesto como líder de la iglesia, con la autoridad para predicar a sus miembros de esa iglesia. Pero ella jamás dejó el mundo atrás, sino que sigue hasta hoy saliendo en la televisión a hacer programas de farándulas, concursos con famosos semidesnudos, en horario familiar, promoviendo lujuria, lo pagano e inmoral, pero fines de semana, predicando en una iglesia. Otro famoso de telenovelas también pasó por lo mismo. Dijo creer en Jesucristo, lo colocaron en el púlpito, pero se cansó y se hostigó de todo ello, y al final se apartó. Ahora, con esto no estamos afirmando ni negando que sea o no cristiano Daddy Yankee. Nos gozamos si lo es. Pero hay algo muy peligroso con lo que está haciendo Daddy Yankee con esto, que es negar la autoridad de Dios y la voluntad que está puesta en su palabra, lo cual podría traer graves consecuencias para la iglesia y también para él mismo. Muy a menudo las iglesias ponen indebido énfasis en las habilidades, en el talento, en el carisma, en la fama o en la simpatía de potenciales líderes. Ellos dicen que esos atributos atractivos pueden supuestamente cubrir o negar la falta de madurez espiritual, o disculparlo, con la justificación de que le están otorgando tiempo para que puedan crecer en madurez. Pero eso es lo contrario del modelo bíblico. La Biblia enseña: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo está hablando aquí los requisitos de un líder espiritual, de aquel que se sube al púlpito para exhortar. El Señor ha ordenado un estándar para los líderes espirituales, y por la gracia de Dios y el poder del Espíritu, aquellos que guían en la iglesia deben cumplir con este estándar de Dios. Y en este punto, es la tercera categoría como requisito de ser irreprensible y que tiene que ser aplicado. Y este es el asunto de la madurez. Cuando pensamos en alguien para ser designado como pastor, o como anciano, o líder, o sobrevedor, el versículo 6 nos dice: no un neófito, no un neofutos en el idioma original. Neo significa nuevo,
y la otra palabra significa plantado. Es decir, no debe ser alguien que acaba de ser plantado, un nuevo convertido que acaba de ser bautizado. Esa palabra plantado recientemente es usada únicamente aquí en el Nuevo Testamento y es usado fuera de la Biblia cuando se plantan árboles en tierra, y aquí se refiere a un recién convertido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no coloques a un hombre como pastor o anciano quien es un nuevo convertido, recientemente bautizado. Y este es un punto demasiado importante que la iglesia está omitiendo el día de hoy. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque no sea que envaneciéndose. El punto aquí no es que quizás no sea un buen maestro de la Biblia. No es que él quizás no esté bien versado en las escrituras de la Biblia. El asunto aquí es que si alguien eleva a un nuevo convertido en la iglesia y le da una posición con otros hombres maduros piadosos, él va a tener una batalla. Y esa batalla va a ser contra el orgullo. Peor aún, el mismo problema con el que fue motivo de que este cantante se aleje de Dios. Y ese es el punto. No significa que él no puede estar calificado. Los recién convertidos podrían estar viviendo una vida totalmente impecable e irreprensible. Los nuevos podrían tener una vida familiar ejemplar. Pero si es un cristiano nuevo en la fe, la tendencia es que él va a sentirse orgulloso por haber sido elevado a ese nivel de liderazgo, ocupado por otros hombres más maduros espiritualmente, o quizás de mayor edad, o piadosos, quienes han estado en la iglesia durante mucho tiempo. Y este es un problema que está destruyendo a la iglesia por dentro. ¿Cuántos hemos escuchado de iglesias modernas y neoliberales que han colocado neófitos en sus púlpitos como líderes de jóvenes o de la iglesia en general y han terminado en adulterio o enriqueciéndose o jactándose del liderazgo o peor aún, alejándose de Dios y arrastrando con ellos a muchos creyentes ignorantes o faltos de sabiduría y discernimiento? Los escándalos de esto han salido incluso en medios mundanos, dando un pésimo testimonio al respecto. Por eso la Biblia es clara: no un neófito, no un novato, no sea que envaneciéndose. La palabra envaneciéndose es tufo en el original, que significa elevarse como humo. Es decir, no queremos que se eleven como una nube con un sentido falso de espiritualidad, con su cabeza llena de humo, pensando que están ahí en el aire cuando no lo están. Y por eso no debemos querer que sean orgullosos, porque luego dice algo muy delicado: no siendo que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Y esto es muy grave. No dice que puedan perder su eficacia o que caigan en pecado. Claro que no. Aquí dice que no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Ahora, algunas personas creen que significa que él será condenado por el diablo, pero en ningún lugar en la Biblia el diablo jamás es visto como el condenador o el juez. Dios siempre es presentado en la Biblia como el juez. Él es el que condena. Dios es el que condena. Lo que quiere decir aquí es que él cae en el juicio de Dios pronunciado en contra del diablo. Es el juicio que Dios trajo contra el diablo. Él caerá en la misma condenación en la que cayó el diablo. Eso es lo que le pasó al diablo. Él fue levantado en orgullo y él fue trágicamente derribado. El juicio o la condenación del diablo fue una remoción de una posición elevada. Y eso es exactamente lo que Dios dice que le va a pasar al hombre que es levantado demasiado rápido. Su cabeza se llena de humo o se sienta en las nubes, teniendo un estándar falso de su propia espiritualidad, pensando que es demasiado piadoso, y al final, él va a tener que estar derribado, así como le pasó al diablo. Por eso el liderazgo debe involucrar la humildad. Y la iglesia debe protegerse a sí misma y debe ejercerse gran cuidado para que no levantemos a alguien a quien el Señor tiene que derribar. Dios tiene a hombres piadosos aún. Dios tiene a estos tipos de hombres que cumplen estos requisitos de Timoteo 3. El futuro de la iglesia depende de que Dios traiga este tipo de hombres. Y Él está levantando aún a hombres así, y van proclamando su verdad en iglesias fieles a la verdad. Por eso necesitamos seguir orando, para que Dios siga levantando este tipo de hombres, hasta el día que venga por su iglesia.